Hola, en este vídeo te describo la pelvis femenina y cómo tú puedes moverla. La diferencia entre pelvis femenina y pelvis masculina es debida a la estructura, ¿vale? La pelvis femenina está más ancha. Aquí tenemos una pelvis femenina que tiene un diámetro transversal bastante amplio y una pelvis masculina, ese es un modelo poco real, ¿vale? Pero este es un esqueleto de un chico y vemos que la pelvis masculina está más alargada, más estrecha. También cambia, como que cambia el continente, cambia también el contenido. Lo que hay dentro una pelvis femenina es diferente de lo que hay dentro de una pelvis masculina. Para entender qué es la pelvis, yo os recomiendo visualizarla como un círculo, ¿vale? De huesos, casi una esfera, porque así da un poco la idea de la tridimensionalidad, ¿vale? De huesos, músculos y ligamentos. Aquí vemos los huesos, ¿vale? Y hay ligamentos, algún ligamento está, otros no, y luego encima están todos los músculos. La única parte muscular que se dejó en esta pelvis es el suelo pélvico, la capa más profunda del suelo pélvico. Primero entonces visualizar este círculo y como cada pieza encaja perfectamente para que todo esté como protegido a su interno, a su interior. Interiormente, pensamos entonces, después de haber visualizado el continente, visualizamos el contenido. Dentro de la pelvis está el útero, como podéis ver, ¿vale? Ese es útero con dos ovarios, está justo en el centro de la pelvis y delante, aquí no está, pero imaginar una pelotita, ¿vale? Aquí delante, que es la vejiga con la uretra y justo detrás del útero está el recto. La ampolla rectal, un poco más arriba, es recto. Entonces, intestino, el colon, el útero, ovarios y vejiga con su uretra. Vamos a dar un nombre a todo lo que vemos. Primero, la parte ósea. Aquí tenemos el pubis. Si te palpas la parte abdominal bajando hacia la zona genital, antes de llegar a la zona genital hay una parte dura. Eso es el pubis, que puede ser un poco sensible. Pubis derecho, pubis izquierdo. La rama pubiana baja y aquí llegamos a los isquiones. Si te pones la mano por debajo de los glúteos, notarás dos huesos. Estos son los isquiones, súper importante. Y aquí tenemos el ilion, los dos huesos ilíacos, y no se juntan los dos huesos ilíacos, pero sí que se juntan a través de otro hueso, que es el sacro. Ese es el hueso sacro, aquí está la quinta vértebra lumbar con toda la lumbar, y aquí abajo tenemos el coxis. El sacro se puede palpar muy bien, está prominente, y si vais abajo, 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 hacia el ano, el último puntito, la colita, es el coxis. Luego, aquí en esta pelvis tenemos algún ligamento, pero tenéis que saber que todos los huesos se juntan entre ellos gracias a unas cuerdas, que son como estas, que son muy fuertes, muy potentes, pero también muy sensibles y permiten a este continente de estar bien compactado. Y también le permite de moverse en el momento del parto, por ejemplo. Vale, después de esto vamos a ver lo que está aquí abajo. Este es el suelo pélvico. El suelo pélvico, como veis, es un conjunto de músculos que se tiene que enganchar en algún lugar para poder hacer fuerza. Entonces, los 4 puntos son el pubis, los isquiones y el coxis, ¿vale? Claro, aquí hemos quitado una capa, entonces parece que no llega hasta aquí, pero llega hacia todos estos puntos. Los músculos de que estamos hablando son más o menos los más importantes, que yo creo que es útil que sepas. El músculo elevador del ano, ¿vale? Son muchos músculos que juntan el coxis y van alrededor del esfínter anal. Aquí tenemos el esfínter anal, aquí tenemos la vulva con los labios internos, el orificio vaginal, la uretra, ¿vale? Y aquí tenemos el capuchón del clítoris. Volviendo a la parte muscular, entonces es importante visualizar que aquí es como un músculo que va abrazando el esfínter externo anal, bueno, también interno, y
se engancha también toda esa parte. Entonces, cuando se contrae, hace un movimiento hacia posterior del ano durante la defecación. Entonces es claro que si hay un problema como un golpe en el coxis o un problema de hipertono o de desequilibrio entre la musculatura derecha e izquierda, también en el acto de la defecación podemos tener problemas en el suelo pélvico. Luego tenemos también músculos perivulvares, ¿vale? Y también hay muchos músculos que conectan la pelvis a lo que es la cadera, el fémur, ¿vale? Aquí se ve esta parte como profunda, ¿vale? Aquí entra justo una esfera, la esfera de la cabeza del fémur. Entonces es muy importante que cuando pensamos en una rotación de la cadera, todo esto influye muchísimo en todo lo que es el equilibrio muscular y en la contracción muscular del suelo pélvico. De toda la pelvis, la parte más desconocida y olvidada, o ahora mismo se habla mucho, pero no se sabe, no tenemos mucha conciencia, es el suelo pélvico. Entonces, suelo pélvico, ya hemos hablado entonces que hay un triángulo anterior con toda la musculatura de la parte de la vulva y una parte posterior que es toda la parte más de elevador del ano, ¿vale? Y luego aquí, justo aquí, hay la parte glútea y luego hay la musculatura de las caderas. Se visualiza entonces el suelo pélvico como un rombo, pero me gustaría que visualizaras también una estrella en esta musculatura. Una estrella que tiene como centro este. Es un punto súper importante. Se llama centro fibroso del periné y está justo entre el ano y la vagina. Y en los hombres está justo delante del ano y detrás de los testículos. Aquí es un punto donde cruzan casi todos los grupos, las fibras musculares del suelo pélvico. Entonces es importante que, siendo el centro, esté bien en equilibrio. Si hay una tracción hacia un lado, probablemente el lado opuesto estará haciendo el doble del esfuerzo para tener una función. El objetivo de este vídeo era explicarte la anatomía de la pelvis y cómo se mueve, ¿vale? Te diré la última cosa entonces. Movimiento de la pelvis. Uno es antiversión, otro es retroversión. Luego, esos son los principales. Luego hay muchos micros movimientos. Los ilíacos hacen una pequeña rotación, ¿vale? El sacro hace un movimiento de flexo-extensión. Estos movimientos del sacro dependen de todo lo que hace la columna lumbar, ¿vale? Y al mismo tiempo, cuando dejamos caer una pierna y estiramos la otra, hacemos una inclinación de la pelvis y como último una rotación de la pelvis, que siempre depende del movimiento entre la lumbar y el sacro. Entonces, ahora te recomendaría ponerte de pie y intentar hacer movimiento donde arqueas bien la lumbar, sacando bien la colita, ¿vale? Y la retroversión pélvica. Vale, te lo enseño yo físicamente. Antiversión, retroversión. Antiversión, retroversión. Sacando bien todo lo que es el sacro y poniendo el sacro hacia adentro. Y el pubis sube. El pubis baja, el pubis sube. Sacando el sacro y poniendo hacia adentro el sacro. Y luego hay movimientos laterales, como por ejemplo la báscula, ¿vale? La inclinación lateral. Y luego la rotación de la pelvis, que pero todos esos movimientos dependen mucho del movimiento de la lumbar, tanto en un movimiento de flexo-extensión como en rotación, en inclinación. Vale, así que ahora espero que tengas más claro cómo está hecha una pelvis y cómo se puede mover. La próxima vez hablamos un poco mejor del suelo pélvico y más adelante cómo podemos entrenarlo.